El año era 1898. La guerra había estallado entre Estados Unidos y España. Las batallas rugían lejos, en Cuba y Filipinas. Ahora los ojos estadounidenses se volvían hacia Puerto Rico. Era una posesión española, una joya isleña en el Caribe. La Marina de los Estados Unidos reunió una poderosa flota. Estos barcos llevaban miles de soldados. Su propósito era claro: arrebatarle Puerto Rico a España. Esto era parte de un plan mayor, un plan para acabar con el dominio colonial español en las Américas. Las cálidas aguas del Caribe pronto serían testigos de otro capítulo de este conflicto. En la mañana del 24 de julio, la flota estadounidense fue avistada. Estaban cerca de la costa sur de Puerto Rico, cerca de la ciudad de Ponce. Este era un puerto importante. La aparición de tantos buques de guerra causó alarma. Las autoridades españolas y los residentes locales se preguntaban dónde atacarían. La flota estaba comandada por el contraalmirante William T. Sampson, aunque la fuerza de invasión estaba bajo el mando del general Nelson A. Miles. El capitán Francis J. Higginson comandaba el USS Massachusetts, uno de los poderosos acorazados que proporcionaban escolta. La tensión aumentaba. La isla contenía la respiración, esperando lo inevitable. Los barcos estadounidenses se movían con determinación. Eran un símbolo de una potencia mundial en ascenso. España, un viejo imperio, luchaba por conservar sus territorios restantes. Los soldados a bordo de los transportes estaban ansiosos. Habían entrenado para este momento, sabían que su misión era parte de un cambio histórico. Las órdenes eran desembarcar y establecer un punto de apoyo en la isla. La pregunta no era si, sino dónde las fuerzas estadounidenses realizarían su desembarco. Los avistamientos iniciales cerca de Ponce eran quizás una finta o parte de una estrategia mayor y en evolución. La presencia de la flota estadounidense señalaba una nueva fase para Puerto Rico. Durante siglos había estado bajo control español. Ahora, una bandera diferente se acercaba a sus costas. La gente común de Puerto Rico observaba y esperaba. Algunos quizás esperaban un cambio, otros temían las consecuencias desconocidas de la guerra. El ejército español en la isla era pequeño. Estaban superados en número y en armamento. Sabían que la defensa sería difícil. La llegada estadounidense cerca de Ponce fue el primer movimiento en un complejo juego de estrategia y fuerza. El plan estadounidense original era diferente. Se centraba en la costa noreste de Puerto Rico. El objetivo era Fajardo. Esta ciudad portuaria parecía un punto de entrada lógico. Ofrecía acceso a carreteras que conducían hacia San Juan, la capital. Los planificadores militares en Washington habían estudiado mapas, habían considerado varias opciones. Fajardo parecía adecuado para un desembarco anfibio a gran escala. Se habían hecho preparativos basados en esta estrategia inicial. Las tropas fueron informadas para un desembarco cerca de esta área. Se esperaba que fuera el principal empuje de la invasión. Sin embargo, la guerra es a menudo impredecible. Los informes de inteligencia comenzaron a llegar al general Miles. Estos informes sugerían problemas potenciales con el plan de Fajardo. Las defensas españolas allí podrían ser más fuertes de lo que se anticipó inicialmente. También había preocupaciones sobre el puerto en sí. Podría no ser ideal para desembarcar tropas y suministros de forma rápida y segura. Además, las noticias de los movimientos de la flota estadounidense podrían haber alertado a las fuerzas españolas. Podrían estar reforzando Fajardo. Un desembarco disputado podría ser costoso en términos de vidas y tiempo. El general Miles tuvo que sopesar estos riesgos cuidadosamente. Llegó una información crucial. Hablaba de un lugar diferente, un lugar en la costa sur. Este lugar era Guánica. La inteligencia sugería que sus defensas eran mínimas. Los españoles no esperaban un ataque allí. La bahía de Guánica fue descrita como un puerto profundo y protegido. Podría albergar a los barcos de transporte estadounidenses. Ofrecía el elemento sorpresa. Esta nueva información le presentó al general Miles una decisión difícil: seguir con el plan original o hacer un cambio audaz de último minuto. El destino de la invasión pendía de un hilo. Se tomó la decisión. El objetivo sería Guánica. Este cambio fue significativo. Significaba redirigir toda la fuerza de invasión. Requería nueva coordinación y nuevas órdenes. Las razones eran convincentes. Un desembarco sorpresa en un punto débilmente defendido podría salvar vidas. Podría permitir a los estadounidenses establecer una cabeza de playa rápidamente. Desde Guánica podrían avanzar tierra adentro. El enfoque cambió del noreste al suroeste.
La invasión de Puerto Rico estaba a punto de dar un giro inesperado, un testimonio de la naturaleza fluida de las campañas militares y la importancia de la inteligencia oportuna. La bahía de Guánica se encuentra en la costa suroeste de Puerto Rico. Era un puerto pintoresco, abrigado y profundo. Durante siglos había sido un puerto tranquilo, conocido más por la pesca y el comercio a pequeña escala que por su importancia militar. Su relativa oscuridad era precisamente lo que la hacía atractiva para los planificadores estadounidenses. Si la inteligencia era correcta, los españoles habían pasado por alto en gran medida a Guánica en sus preparativos defensivos. Este descuido podría proporcionar a los estadounidenses una ventaja crítica. El elemento sorpresa era un arma poderosa en cualquier operación militar, especialmente en un asalto anfibio. La bahía en sí era adecuada para un desembarco. Sus aguas profundas permitían que los barcos de transporte se acercaran a la costa. Esto haría que el proceso de desembarco de tropas y suministros fuera mucho más fácil y rápido. El terreno circundante también ofrecía cierta cobertura para las fuerzas que avanzaban. El capitán Alfred Thayer Mahan, un destacado estratega naval, había enfatizado la importancia del poder marítimo y las bases seguras. Guánica, una vez asegurada, podría servir como tal base para la campaña estadounidense en Puerto Rico. La Marina de los EEUU, bajo figuras como el capitán Higginson del USS Massachusetts, jugó un papel vital en el reconocimiento y la seguridad de tales ubicaciones. La decisión de apuntar a Guánica fue un riesgo calculado. Si bien prometía sorpresa, también significaba aterrizar en un área menos desarrollada. La infraestructura podría ser limitada. Las carreteras que conducían al interior podrían ser malas. Sin embargo, el general Miles y su personal creían que los beneficios superaban estos posibles inconvenientes. El objetivo principal era llevar tropas a la isla con una resistencia mínima. Una vez que se estableciera un punto de apoyo, se podrían abordar otros desafíos. La tranquila bahía estaba a punto de convertirse en el centro de atención internacional. Sus tranquilas aguas pronto serían perturbadas por la maquinaria de guerra. A medida que la flota estadounidense cambiaba de rumbo y se dirigía hacia Guánica, el secreto de la operación era primordial. Cualquier filtración de información podría alertar a los españoles. Esto podría conducir a un refuerzo apresurado de las defensas de Guánica. Los barcos navegaron bajo un velo de incertidumbre. El éxito de este nuevo plan dependía de una ejecución rápida y de la continua falta de preparación de las fuerzas españolas en la zona. La bahía de Guánica, un nombre que pocos estadounidenses conocían, estaba a punto de ser grabada en la historia de la guerra hispanoamericana. Era la puerta de entrada elegida para la entrada estadounidense a Puerto Rico. La madrugada del 25 de julio de 1898 era tranquila alrededor de la bahía de Guánica. La oscuridad previa al amanecer todavía cubría la costa. Sin ser vistos por la ciudad dormida, los buques de guerra estadounidenses se estaban posicionando. Entre ellos estaba el USS Gloucester. Este no era un poderoso acorazado, era un yate armado, convertido para el servicio naval. Comandado por el teniente comandante Richard Wainwright, el Gloucester tenía una misión especial. Era liderar el camino. Sería el primer barco estadounidense en entrar en la bahía. Su tarea era explorar en busca de minas y despejar el camino para los transportes más grandes. Con audacia y precisión, el USS Gloucester entró en la bahía de Guánica. El agua estaba tranquila. La ciudad estaba en silencio. No había señales de buques de guerra españoles ni fortificaciones significativas. Esto confirmó los informes de inteligencia. Guánica estaba realmente ligeramente defendida. El Gloucester se movió con cautela pero rápidamente. Su tripulación escaneó la costa. Buscaban cualquier señal de resistencia. La flota de invasión principal esperaba cerca de la costa. El éxito de toda la operación de desembarco dependía de estos primeros momentos críticos. El Gloucester era la punta de lanza. Una vez dentro de la bahía, el Gloucester señaló que el camino estaba despejado. Luego dio un paso aún más audaz. Se acercó a la costa y se preparó para desembarcar un pequeño grupo de marineros e infantes de marina. Estos hombres serían los primeros combatientes estadounidenses en pisar suelo puertorriqueño durante la invasión. Su objetivo era asegurar el área de desembarco inmediata. Debían izar la bandera estadounidense. Este acto simbólico marcaría el comienzo de la presencia estadounidense. Fue un momento lleno de tensión y peso histórico. El pequeño destacamento preparó sus botes.
Aproximadamente a las 6 de la mañana, las primeras tropas estadounidenses desembarcaron. 30 infantes de marina y marineros del Gloucester desembarcaron. Rápidamente aseguraron la playa y la cercana aduana. La bandera estadounidense fue izada sobre Guánica. La invasión de Puerto Rico había comenzado. Comenzó no con un bombardeo masivo, sino con una inserción silenciosa y rápida de una pequeña fuerza. El USS Gloucester y su valiente tripulación habían ejecutado su misión a la perfección. Habían abierto la puerta para el ejército del general Miles. La ciudad de Guánica estaba a punto de despertar a una nueva realidad. Sección 5. Guánica, despierta. Los primeros disparos de la resistencia. El desembarco de las tropas estadounidenses no pasó desapercibido por mucho tiempo. Al amanecer sobre Guánica, se corrió la voz de los barcos extraños y los soldados extranjeros. La ciudad tenía un pequeño destacamento de soldados españoles. También había voluntarios puertorriqueños locales, miembros de los voluntarios urbanos. Estos hombres eran leales a España. No eran una gran fuerza, quizás solo unas pocas docenas. Pero estaban decididos a defender su ciudad y su isla. La sorpresa del desembarco estadounidense pronto dio paso a la determinación de resistir. Los defensores españoles y puertorriqueños se organizaron rápidamente. Tomaron posiciones en la ciudad y sus alrededores. Eran superados en número por las fuerzas estadounidenses que pronto seguirían, pero en estos primeros momentos solo se enfrentaron al pequeño grupo de desembarco del USS Gloucester. El teniente Enrique Méndez López de la Guardia Civil Española y un puñado de hombres decidieron actuar. Abrieron fuego contra los marineros e infantes de marina estadounidenses que estaban asegurando la cabeza de playa. Estos fueron los primeros disparos de la campaña puertorriqueña. El desembarco silencioso se convirtió en una situación de combate. El tiroteo fue breve pero intenso. Los estadounidenses, aunque inicialmente sorprendidos por la resistencia, respondieron al fuego. Tenían una superioridad numérica una vez que los refuerzos comenzaron a llegar de los barcos. Los defensores españoles y puertorriqueños lucharon valientemente, utilizaron su conocimiento del terreno local. Dispararon desde casas y detrás de la cobertura. Sin embargo, no pudieron contener la marea. El USS Gloucester proporcionó fuego de cobertura desde la bahía. Sus cañones ayudaron a reprimir a los defensores. La resistencia en Guánica misma fue un testimonio del coraje de estas fuerzas locales. A pesar de su valentía, la pequeña fuerza defensora en Guánica fue abrumada. Algunos murieron, otros resultaron heridos o capturados. Algunos lograron retirarse tierra adentro con la esperanza de unirse a unidades españolas más grandes. La resistencia inicial, aunque finalmente no tuvo éxito en detener el desembarco, fue significativa. Demostró que la invasión estadounidense no estaría completamente sin oposición. Señaló que las fuerzas españolas y sus aliados puertorriqueños estaban dispuestos a luchar. Los disparos en Guánica esa mañana de julio se hicieron eco del conflicto más amplio. Eran los sonidos de un imperio defendiendo su territorio. Sección 6. Asegurando el punto de apoyo. Las fuerzas estadounidenses consolidan su posición. Con la resistencia inicial en Guánica suprimida, las fuerzas estadounidenses se movieron rápidamente para asegurar su posición. El grupo de desembarco del USS Gloucester había allanado el camino. Ahora, los barcos de transporte más grandes comenzaron a entrar en la bahía de Guánica. Llevaban miles de soldados estadounidenses. Estos eran hombres de varios regimientos, bajo el mando general del mayor general Nelson A. Miles. La división del general Guy W. Henry estaba entre las programadas para desembarcar, aunque el desembarco inicial involucró unidades que despejarían el camino para sus elementos de mando más grandes. El proceso de desembarco comenzó en serio. Los botes transportaban soldados, equipo y suministros desde los transportes hasta la orilla. La playa se convirtió en un hervidero de actividad. Los soldados vadeaban las aguas poco profundas. Se descargaron mulas y carros, se llevaron piezas de artillería a tierra. Los estadounidenses trabajaron eficientemente para establecer un perímetro seguro alrededor del lugar de desembarco. Establecieron posiciones defensivas. Se prepararon para cualquier posible contraataque español. La ciudad de Guánica fue ocupada rápidamente. La bandera estadounidense ondeaba prominentemente, un símbolo claro del nuevo poder en la isla. El capitán Higginson, a bordo del USS Massachusetts, y otros comandantes navales aseguraron la seguridad del desembarco.
los buques de guerra estaban listos para proporcionar apoyo de fuego si era necesario. Su presencia fue un poderoso elemento disuasorio para cualquier respuesta naval española inmediata a gran escala, aunque la Armada Española en el Caribe ya estaba gravemente debilitada. El enfoque ahora estaba en consolidar la cabeza de playa. Esto significaba traer a tierra suficientes hombres y material para apoyar un avance tierra adentro. La logística de tal operación era compleja. Todo tenía que ser trasladado del barco a la orilla. Para el final del 25 de julio, una fuerza estadounidense significativa estaba en suelo puertorriqueño. Controlaban Guánica y el área circundante. El desembarco había sido un éxito notable desde la perspectiva estadounidense. El elemento sorpresa había funcionado. Las bajas habían sido mínimas. El general Miles tenía su base de operaciones segura. Desde aquí podría comenzar su campaña para conquistar Puerto Rico. El inesperado desembarco en Guánica les había dado a los estadounidenses una posición inicial sólida. El siguiente paso era moverse tierra adentro y enfrentarse a las principales fuerzas españolas. Sección 7. El avance comienza ojos en Yauco. Una vez que la cabeza de playa en Guánica estuvo segura, las fuerzas estadounidenses no se demoraron. El plan era moverse tierra adentro rápidamente. El objetivo inmediato era la cercana ciudad de Yauco. Yauco era más grande que Guánica. Estaba situada en la carretera principal que conducía a Ponce, un importante premio estratégico. Capturar Yauco abriría esta importante ruta. También permitiría a los estadounidenses expandir su control más allá del área costera inmediata. El general Miles ordenó que comenzara el avance. Las tropas estaban ansiosas por moverse. El terreno entre Guánica y Yauco era desafiante. Era montañoso y cubierto de densa vegetación. Los caminos a menudo eran poco más que caminos accidentados. Esto hacía que el movimiento de soldados, artillería y suministros fuera lento y difícil. El calor tropical se sumaba a la incomodidad de las tropas que marchaban. Los soldados estadounidenses, muchos de los cuales no estaban acostumbrados a tales condiciones, enfrentaron una dura prueba. Siguieron adelante sabiendo que las fuerzas españolas podrían estar esperándolos. El avance fue cauteloso, pero determinado. Las patrullas de reconocimiento se desplegaron por delante del cuerpo principal. A medida que los estadounidenses avanzaban el 26 de julio, comenzaron a encontrar resistencia española. Al principio, estas no eran unidades grandes y organizadas, a menudo eran pequeños grupos de regulares españoles o voluntarios puertorriqueños. Estos defensores utilizaron tácticas de guerrilla. Disparaban desde posiciones ocultas y luego se retiraban. Buscaban retrasar el avance estadounidense. Querían ganar tiempo para que las fuerzas españolas más grandes prepararan defensas más adentro. Estas escaramuzas fueron una muestra de la lucha que se avecinaba. El camino a Yauco no estaría completamente sin oposición. Los comandantes estadounidenses, incluidos los que estaban bajo el eventual mando operativo del general Henry en el área, entendieron la importancia de mantener el impulso. Empujaron a sus tropas hacia adelante. Sabían que un avance rápido podría desmoralizar al enemigo, podría evitar que los españoles concentraran sus fuerzas de manera efectiva. La ciudad de Yauco se convirtió en el siguiente punto crítico de la campaña. Su captura sería una importante victoria temprana para los estadounidenses. Los soldados marcharon a través del calor y el paisaje desconocido, con la vista puesta en Yauco. Sección 8. El mando español reacciona. Defensa de la isla. Las noticias del desembarco estadounidense en Guánica llegaron rápidamente al mando militar español en San Juan. El gobernador general Manuel Macías y Casado, la máxima autoridad española en la isla, se enfrentaba a una situación desesperada. Tenía recursos limitados. Sus fuerzas estaban dispersas por todo Puerto Rico. Sabía que no podía igualar a los estadounidenses en términos de número o potencia de fuego. El desembarco en Guánica, lejos del lugar esperado de Fajardo, lo tomó por sorpresa. Tuvo que reevaluar rápidamente su estrategia defensiva. El general Macías ordenó a sus comandantes en la región sur que respondieran. El teniente coronel Francisco Puig fue encargado de organizar la defensa alrededor de Yauco. Reunió a las tropas regulares españolas disponibles y a las unidades de voluntarios puertorriqueños. Su número seguía siendo pequeño en comparación con las columnas estadounidenses que avanzaban. Otro oficial español, el capitán Salvador Meca, junto con las fuerzas locales, incluidas las lideradas por Atilio Gastambide, también jugaron un papel en el intento de detener el avance estadounidense.
Había una sensación de urgencia. Necesitaban bloquear el avance estadounidense hacia Ponce. Cada retraso era crucial. Los comandantes españoles como el coronel Luis Reina y el teniente coronel Camo tenían sus propias perspectivas sobre cómo defender la isla, a menudo obstaculizados por la abrumadora fuerza estadounidense y la sorpresa de sus desembarcos. Las comunicaciones eran lentas. Coordinar una defensa cohesiva en toda la isla era un desafío monumental. Algunos oficiales españoles abogaron por concentrar las fuerzas para una batalla decisiva. Otros favorecieron una estrategia de acoso y retraso. Esperaban que la conquista estadounidense fuera lo más costosa posible. La realidad era que sus opciones eran limitadas. Las fuerzas españolas se prepararon para un enfrentamiento cerca de Yauco. Eligieron una posición defensiva fuerte en el camino desde Guánica. Cavaron trincheras y colocaron barricadas. Esperaban infligir bajas significativas a los estadounidenses que avanzaban. La batalla por Yauco, que tuvo lugar el 26 y 27 de julio, sería uno de los primeros enfrentamientos significativos de la campaña puertorriqueña. Demostró la determinación de los defensores españoles y puertorriqueños, pero también destacó la abrumadora fuerza de invasión estadounidense. La defensa de la isla había comenzado en serio contra probabilidades formidables. Sección 9. La apuesta de Guánica. Las mareas cambiantes de la guerra. La decisión de desembarcar en Guánica, en lugar de Fajardo, resultó ser una obra maestra para las fuerzas estadounidenses. Fue una apuesta que valió la pena. Se logró el elemento sorpresa. El desembarco fue rápido y se encontró con una resistencia inicial relativamente ligera. Esto le permitió al general Miles establecer una cabeza de playa segura rápidamente. Salvó vidas estadounidenses. También estableció un tono positivo para el resto de la campaña puertorriqueña. Los estadounidenses habían ganado un punto de apoyo sólido en la costa sur de la isla con notable eficiencia. El exitoso desembarco en Guánica tuvo implicaciones estratégicas inmediatas. Flanqueó algunas defensas españolas. Obligó al gobernador general Macías a movilizar sus limitadas fuerzas para enfrentar esta amenaza inesperada del sur. El avance estadounidense desde Guánica hacia Yauco y luego Ponce ejerció una inmensa presión sobre los españoles. Demostró la movilidad y el poder del ejército estadounidense. La captura de Guánica proporcionó un puerto seguro para el reabastecimiento y el refuerzo, vital para sostener una campaña prolongada en la isla. Dentro del contexto más amplio de la guerra hispanoamericana, la invasión de Puerto Rico fue un componente crucial. La guerra ya había visto decisivas victorias estadounidenses en Cuba y Filipinas. Tomar Puerto Rico consolidaría aún más el dominio estadounidense en el Caribe. También eliminaría otra valiosa colonia del control español. El desembarco en Guánica aceleró este proceso. Demostró que Estados Unidos era capaz de proyectar poder y realizar operaciones anfibias complejas de manera efectiva. Fue otro clavo en el ataúd del Imperio Español en ruinas. Los eventos del 24 al 27 de julio de 1898, comenzando con la llegada de la flota y culminando con el aseguramiento de Guánica y el impulso inicial hacia Yauco, fueron fundamentales. Marcaron el comienzo del fin del dominio español en Puerto Rico. También anunciaron el comienzo de una nueva era para la isla, una bajo la influencia y el control estadounidenses. El desembarco inesperado en Guánica fue una clara demostración de la planificación y ejecución militar estadounidense. Cambió irrevocablemente el rumbo de la guerra en Puerto Rico, allanando el camino para una rápida victoria estadounidense en la isla.